Yo soy Luis Fernando Treviño y este es su programa Odontología para Todos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y es acerca de quistes. ¿Sabías que no duelen en su mayoría y al inicio? Algunas personas pueden llegarlas a tener sin darse cuenta. Es importante que nosotros sepamos distinguirlos y en específico el día de hoy la doctora Beatriz Chacón Mireles va a hablar de queratoquistes. Pero tenemos que hacer primero un preámbulo. Bienvenida, doctora Beatriz Chacón Mireles, una vez más aquí al programa. Gracias, doctor. Saludos a la audiencia. Muchas gracias. Te vamos a dar una tarjeta aquí de cliente frecuente. Por favor. Me encanta tenerte aquí. Y bueno, el día de hoy, como ustedes ya saben, vamos a hablar de un quiste en específico. Creo que es uno de los más comunes, doctora. Así es, doctor. De hecho, es el tercer quiste más común, después del quiste periapical y el quiste dentígeno. Pero el quiste periapical es de origen, por ejemplo, vía endodóntica, ¿no? Por infección o... Sí, es por origen inflamatorio, de hecho. Ok, y entonces esos pues principalmente tienen un manejo a través de vía endodóntica, o sea, de la parte del diente, ¿verdad? Entonces prácticamente a partir de ahí se puede manejar desde unos inicios si no se complica. Así es, o si no, pues ya también la cirugía directamente, una cirugía pequeña como la pisectomía, se remueve el quiste y también se quita, se hace una osteotomía periférica también. Bueno, pero el día de hoy vamos a hablar en específico de este quiste que es el queratoquiste. En específico, quisiera saber cómo podemos definir un quiste en general, todo tipo de quiste. Claro que sí. Pues un quiste se define, doctor, como una cavidad, o sea, un hoyo completamente, pero este hoyo está revestido por un epitelio, es decir, tiene una capa que va a contener el contenido, porque normalmente un quiste es esta cavidad, el hoyito que está revestido por una capa, pero en su contenido puede tener algún líquido, algún contenido semisólido, semilíquido o una mezcla de ambos. Ok, y esta, digamos, capita es como que lo engloba, es como que lo protege y lo circunscribe, lo engloba perfectamente. De hecho, normalmente se hace esa comparación con fines didácticos como si fuese un globito. Y este globito, si sigue creciendo y uno de los tratamientos que más adelante vamos a ver, lo vamos a hacer la comparativa con este tipo de comparativa. Todos estos globitos, bueno, van creciendo y van invadiendo el hueso y lo van destruyendo y van dejando hueco, ¿verdad? El hueso, por ejemplo, maxila o mandíbula, ¿no? Así es. Y si crecen demasiado, corre peligro incluso hasta con un pequeño golpe de que se fracture. Una fractura y también perforaciones, que este mismo quiste pueda vertir su contenido hacia la boca. Ya sea por una fístula, también se puede llegar a vaciar este contenido. Y así es como muchas veces nos hemos dado cuenta de que pacientes presentan este quiste. Muy bien. Sí. Bueno, entonces quisiera hablar en específico cómo son los quistes odontogénicos o cuáles son. Pues quistes odontogénicos se van a dividir en quistes inflamatorios, quistes de origen del desarrollo y también los quistes no odontogénicos. En específico, el quiste odontogénico se define como la misma definición que dimos previamente del quiste, pero va a tener su origen en restos de la lámina dental. Recordemos que la lámina dental es el primordio a partir del cual se va a formar el esmalte en la sexta década de vida. Es importante recalcarlo porque también este quiste es muy frecuente cuando se presenta en edades prematuras en niños. Hay que siempre descartar un síndrome que está muy relacionado con este quiste, que es muy importante recalcarlo, porque si un paciente llega a tener múltiples quistes a edades muy tempranas, puede estar relacionado con el síndrome de Gorlin y hay que estudiarlo para ver si presenta alguna de otras características. ¿Síndrome de qué, perdón? De Gorlin. De Gorlin, ok. Bueno, a mí lo que me llama mucho la atención, bueno, vamos a descartar de una vez todo lo que son los quistes inflamatorios, que son básicamente a veces comienza como una infección, una caries profunda, ¿verdad? Que se va haciendo más, va invadiendo el tejido hasta que entran desde la parte exterior hasta la parte interna. Y estos son quistes del desarrollo, como tú dices, el quiste, el queratoquiste es un quiste del desarrollo. Y yo sí les quiero explicar al público en general, porque pues a veces dices que es de restos de la lámina, pues vamos a dejarlo algo así como son restos de células que están implicadas en la formación de los dientes. Entonces, estas células ayudan a que se formen, a que sin estas células no existirían los dientes. Entonces, quedan restos de estos tejidos y entonces al momento de que salen los dientes se quedan ahí abajo y empiezan a desarrollarse este tipo de quistes, porque hay ahí alguna alteración, algún problema
y empiezan entonces los quistes del desarrollo. El queratoquiste pertenece a este tipo de clasificación, a los quistes del desarrollo, me imagino yo. Así es, el quiste de desarrollo, y también se ha demostrado en los últimos estudios que también tiene un componente genético y es el más asociado al síndrome que acabamos de mencionar. Y es cuando es múltiple, no Cuando nada es más múltiple. uno solo. Así es, normalmente es múltiple, y en este mismo síndrome, que es síndrome de Gorlin o síndrome de carcinoma nevovasocelular, puede formar el paciente, además de múltiples queratoquistes, puede tener hoyuelos en las palmas de las manos, de los pies, puede tener alteraciones óseas, puede también tener algún tipo de retraso y también carcinomas de piel. Ok, ya vimos un programa pasado de lo que son carcinoma no de piel, pero bueno, carcinoma de piel, pero vimos el carcinoma bucal, ¿verdad? Consulten en YouTube y vean ese programa, que estuvo muy bueno. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas en específico del queratoquiste, Betty? Bueno, manifestaciones como tal específicas realmente no las hay, porque las manifestaciones clínicas normalmente este es un quiste que cursa con una evolución asintomática. Ya Pero, al momento de que mira, aquí está la foto. Ajá, Ajá. como en esta imagen, aquí vemos realmente un queratoquiste que afortunadamente, digo afortunadamente porque se pudo hacer un tratamiento menos invasivo cuando se descubren a tiempo. En este paciente vemos en su imagen del lado derecho hacia el lado inferior, vemos un abultamiento cerca de los incisivos y así como de Hasta del se ve canino. como de otro color, más Exacto. azulado, Se ve una ¿verdad? coloración más o menos azuladita, un aumento de volumen que si la comparamos con el lado izquierdo no es el mismo, la misma relieve. Este aumento de volumen el paciente pues ya le incomodó y fue motivo por el cual acude con nosotros. ¿Le incomodó en qué sentido? ¿Este paciente qué edad tenía más o menos, Betty? Es un paciente joven, este paciente tenía 17 años. Es un paciente joven. Yo te digo esto porque en mi consulta, yo como tomo radiografías panorámicas, he descubierto, tengo hallazgos de pacientes que obviamente no asintomáticos, que no sienten nada, no les duele nada, y van a consulta a hacerse tratamiento de ortodoncia y al momento de tomar la radiografía hago el hallazgo y digo, ay, aquí se ve algo sospechoso. Obviamente yo en una radiografía no puedo diagnosticar y decir, es un queratoquiste, o es un quiste del desarrollo, o es un quiste, porque obviamente tiene que tener ciertas características o manifestaciones clínicas en boca y se tiene que ver si va hacia la izquierda, si va hacia la derecha, si es redondo, si está circular, la forma, el tamaño, la dirección. Bueno, se tiene que ver muchas cosas. Claro. Ajá. Sí, y aquí nada más sí me gustaría agregar que dentro de la sintomatología, bueno, de las características clínicas, perdón, porque no es asintomático, es decir, no va a doler, el paciente normalmente no tiene dolor, pero sí crece. puede ocasionar un desplazamiento de los dientes. Ajá. Puede ocasionar ese desplazamiento de los dientes, que los dientes por lo mismo de que no hay hueso alrededor, por lo que está ocupando ese hueso, el espacio del hueso, el quiste, puede tener también un poquito de movilidad y hay veces que también en muy raras ocasiones puede ocasionar una reabsorción de la raíz, es decir, que la raíz se vaya cortando por la presencia del quiste. O una de dos, o los avienta los dientes, digamos, los que los va empujando, los va aventando, o los va reabsorbiendo, se los va comiendo por dentro y la verdad es de que, a menos de que como en este caso que ya se empieza a ver el abultamiento y mira, desde afuera tú puedes ver cómo hubo un cambio de la mucosa y se ve ahí obviamente una pequeña inflamación. Vamos a ver, ¿y cuál es la localización más frecuente de estos queratoquistes? Los queratoquistes tienen un mayor porcentaje de presentación de un 60 a un 80%, incluso nos reporta la literatura de que van a aparecer más frecuentemente en la mandíbula, sobre todo en la parte posterior, en la parte de la rama donde no están los dientes y en la zona de los molares. Aunque también está escrito que en los maxilar en la parte de arriba, ahí podemos encontrarlo igualmente en la zona de molares y también en la zona de los caninos. Y bueno, en cuanto, una vez que se establece el nombre, yo lo he encontrado en la literatura con otros nombres en forma, pues digamos, más anterior, porque la clasificación de los quistes va cambiando, ¿verdad? Entonces la literatura no es lo mismo. ¿Qué otros nombres ha recibido o quién da esta clasificación, Betty? Bueno, pues anteriormente, antes del 2007, que ahora en el 2007 fue la nueva publicación de la Organización Mundial de la Salud y de la clasificación de estos quistes, anteriormente era considerado un tumor. Este todavía es un debatible y no es aceptado totalmente por todos los científicos porque era considerado un tumor porque es un quiste o una patología que crece muy rápido, tiene una capacidad de destrucción muy rápida.
Además de que en comparación el crecimiento es en comparación con los otros quistes. También por su particularidad de que este quiste, si no se retira bien, puede recurrir, es decir, puede salir nuevamente. Entonces, hay varios aspectos por los cuales antes era considerado, y en literatura anterior al 2007, puede ser encontrado como un tumor odontogénico queratoquístico. Tumor odontogénico queratoquístico. Así es. Y obviamente a partir del 2007, 17, Sí. la Organización Mundial de la Salud le cambió el nombre y lo dejaron en queratoquiste. Ay, pues está mucho más cómodo, Betty. Sí, de hecho lo regresaron porque anteriormente era quiste, después fue tumor y luego otra vez volvió a ser simplemente queratoquiste. Así es. Pues bueno, nos simplifican la vida, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Y entonces, bueno, quiero que ya me estabas diciendo lo más frecuente y creo que vamos a ir a un breve corte. Muy y bien. quiero que vayas pensando, mientras la pregunta te voy a preguntar exactamente cuáles son las manifestaciones clínicas del queratoquiste. Doctora, estábamos hablando de que queremos saber cuáles son las manifestaciones radiográficas o cómo se puede ver en una radiografía un queratoquiste. Creo que habías traído una imagen, a ver si nos... Sí. Ok, ajá. En este es una imagen y las dos imágenes de abajo, las pequeñitas, son cortes diferentes de una tomografía. En la primera es la radiografía panorámica, la más común, de hecho fue por lo cual nos dimos cuenta de este quiste. El paciente tiene 17 años, está en una edad en que ya empieza a tener un poquito de molestias, entre ellas dolor, cuando la erupción de los terceros molares. Vemos en la imagen del lado izquierdo, el derecho del paciente, vemos cómo el tercer molar se ha desplazado y está un poquito más arriba que el resto de los dientes. Si lo comparamos con el del lado derecho, vemos una zona oscura. Esta zona oscura es aire y pertenece a la ubicación del seno maxilar. En el lado izquierdo vemos cómo está el molar y ahí dibujamos con una línea punteada roja. Esa línea punteada rojita es el tamaño del quiste. Entonces, el quiste está ocupando casi la totalidad del seno maxilar y en las imágenes de abajo comprobamos que realmente sí está ocupando en su totalidad, casi en su totalidad el seno maxilar. Lo desplazó. Vemos cómo queda un poquito de zona oscura en ese lado y es lo que queda en el seno maxilar. Ahí el paciente pues ya tenía un poquito de dificultad para respirar de ese lado, o sea, no entraba, no era permeable la fosa nasal de ese lado. Y también ya comenzaba, él reportaba que de repente sentía un sabor amargo en boca y que a veces sentía que era una especie como de leche. ¿Tú crees que se haya fistulizado, o sea, o de dónde le viene este sabor? Porque normalmente estos quistes pues están encerrados y contenidos precisamente en su epitelio, ¿no? En este globito. Así es. Pero ya una vez que yo creo que crecen y van destruyendo las corticales, pues a lo mejor se pueden llegar a exteriorizar, ¿no? Así es, en este caso fue lo que pasó. Debido a que el maxilar es muy delgado, la presión del quiste sí hizo que se fracturara esa parte del maxilar y sí, obviamente ahí el quiste fistulizó, se perforó un poco y estuvo vertiendo el contenido, que parte del contenido es la queratina, que tiene un aspecto lechoso, cremosito y también va mezclado con otro tipo de suero. Me llama la atención que este paciente también tiene aproximadamente 17 años, igual que el paciente que mostramos antes del corte con la manifestación clínica, ¿verdad? Así es. De hecho, es una de las edades en las que se puede presentar alrededor de los 20 años y todavía la literatura nos reporta un segundo pico de incidencia. En las personas mayores, entre 50 y 60 años, pero es con una aparición menor que en pacientes jóvenes. Yo me imagino que porque como son del desarrollo del diente, de los dientes, entonces como quedan de restos de malacés, restos de la vaina epitelial, o sea, restos de las células que forman los dientes, entonces obviamente, y como mencionaste antes del corte, también son de avance rápido, entonces pues comienzan chiquitos, pero avanzan, y entonces pues hay que detectarlos lo más pronto posible antes que destruyan. He ahí la importancia de presentar este tipo de radiografías, este tipo de programas. La verdad es de que es aconsejable que ustedes, aunque no tengan manifestaciones bucales, vayan acostumbrándose a ir con su odontólogo y a que les tomen radiografías. Siempre es positivo tomar una radiografía, al menos o por lo menos recomiendan, hay quien dice que cada 6 meses, pero por lo menos una al año, mínimo una ortopantomografía para tener una vista en general y darnos una idea de cómo está la situación, cómo van creciendo los dientes, cuál es su posición, su origen. Bueno,
incluso hasta se ve la altura de las crestas óseas, hasta la higiene casi que queda ahí asentada en la radiografía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, el estímulo del cepillado hace que se mantenga la altura del hueso y si ustedes no se cepillan bien, empieza a bajar el hueso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos estos hallazgos o cómo se manifiestan? Bueno, ya estamos hablando de esto, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo hacer estos hallazgos? Normalmente, y muchos de los casos que se han encontrado y que hemos encontrado en lo personal han sido hallazgos incidentales, es decir, al paciente se le va a hacer algún tipo de una rehabilitación, una prótesis, alguna extracción. ¿Ortodoncia? Ortodoncia también. Ajá. Y cuando no se limite, por eso es muy importante no cerrarnos solamente en las radiografías periapicales, que son las radiografías pequeñitas, sino a veces, aunque cueste un poquito más, vale la pena por esta cuestión, como usted dijo, pues una revisión de todos los maxilares, de todos los dientes, una vista general. Podemos encontrar ahí estos tipos de quistes, incluso algún otro tipo de tumoraciones se pueden encontrar con estas radiografías. Es como sean cuando los pacientes no presentan algún tipo de sintomatologías o ya un ensanchamiento o una característica clínica evidente, es como se pueden encontrar. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Es el mismo paciente que nos mostraste en la radiografía o es otra persona? No, este es otro paciente. En este paciente vemos una opción de tratamiento. Aquí lo que vemos en la imagen del lado izquierdo, este es un tutor, se le llama, es un tutor, es un pedazo de plástico que tiene unas lengüetitas, las cuales suturamos, y aquí lo que se hizo fue hacer una descompresión mediante una marsupialización, es decir, una marsupialización, se hace una bolsa, se perfora este globito para que se quede una especie como de bolsillo y se coloca este tutor, que es un empaque plástico, para que todo el contenido que tenga el quiste vaya saliendo. ¿Qué es lo que se busca con esto? Una descompresión, pues que el quiste vaya perdiendo tamaño, vaya haciéndose un poquito más chiquito para poder así motivar y remodelar, y generar que la presión del hueso se retire y que esto haga que el hueso vaya cicatrizando, se vaya formando un nuevo hueso al quitar la presión del quiste y también pues hacer el quiste un poquito más chiquito para que el momento del procedimiento quirúrgico sea menos invasivo. Es decir, no es lo mismo quitar un quiste grande y remover una parte de hueso, porque sería muy mutilante, ¿verdad? Exacto. Y entonces, al momento de que tú haces este tipo de descompresión, que es una de las variables de la marsupialización, entonces, al momento de que tú haces esta descompresión, permite tener una salida hacia el exterior, obviamente, porque es salida, y una vez que sale todo el contenido se vierte o la mayor parte del contenido y da esa oportunidad a que el hueso se recupere un poquito y vaya como que también recuperando su tamaño, recuperando su condición y el volumen, ¿verdad? Así es, aunque en ocasiones también se hace este tipo de tratamiento porque se está involucrando algún tipo, como en este caso por la localización, algún nervio, el nervio dentario. Entonces, para evitar que durante el procedimiento quirúrgico, evitar lastimarlo, por esto mismo se hace una descompresión. Y también hay ocasiones en que este tratamiento, a pesar de que se hace, el hueso puede quedar muy frágil, se puede complementar a la hora del procedimiento quirúrgico, se retira el quiste y se puede colocar algún material de osteosíntesis como una plaquita con tornillos para evitar que el hueso quede tan frágil. Porque se puede fracturar. Así es. Fíjate que yo tengo algunos pacientes y te voy a invitar a otro programa para que hablemos de, Claro, de sí. quiste dentígero. Y voy a presentar un caso clínico conjuntamente contigo para que nos hables. Yo voy a hablar de la parte del tratamiento ortodóntico, de cómo se manejó, porque son casos documentados que obviamente no son de internet, no son de libros, sino son casos clínicos, la casuística, y todos este tipo de casos hay que registrarlos. Nosotros los especialistas tenemos que tener registros de nuestros pacientes para que podamos nosotros hablar de estas cosas que son muy importantes y poderles transmitir estos conocimientos. Así es. ¿Cuáles son los diferentes tipos de tratamiento que pueden llegar a tener estos queratoquistes, Betty? Este tipo de quistes es muy importante, sobre todo por lo que ya mencionamos anteriormente, la tasa de recurrencia. Este es bien importante, antes de hacer cualquier tipo de tratamiento, asegurarnos que se trate de algún quiste dentígero. Un auxiliar es el que vemos en esta imagen, que es la punción. Una punción con aguja fina. Que se trate de un queratoquiste, ¿no?
Así es, siempre hay que asegurarnos que se trate de algún queratoquiste, porque hay múltiples patologías que pueden parecerse tanto en características clínicas, en la sintomatología y en las características radiográficas. ¿Cómo cuáles serían, por ejemplo? Por ejemplo, puede ser, pues dependiendo de la localización, puede ser desde un mixoma, una ameloblastoma, puede ser un quiste dentígero, puede ser incluso hasta una malformación vascular. Entonces, antes de pensar en un tratamiento definitivo como es un quirúrgico, siempre hay que asegurarnos. Cuando son lesiones grandes, siempre también acompañarlos de hacer una biopsia incisional, tomar un fragmento de la muestra para asegurarnos histológicamente que se trata de la lesión. Aquí en esta, mediante la punción, obtuvimos un líquido de apariencia lechosa, que en este caso fue de una coloración café porque se mezcló con un poco de sangre. Pero normalmente este quiste tiene una aparición lechosa que va entre amarillo y verdoso. Y la pues con la vemos acá en variante, la jeringa ya una vez que hiciste la punción así y es. hiciste la extracción, o sea, la succión de todo el contenido de este queratoquiste, ¿verdad? Y así se ve. Así es. Y ya una vez teniendo ya como tal el diagnóstico de presunción, que de todos modos se va a corroborar al final con la pieza quirúrgica, pues el tratamiento puede ser la descompresión para después hacer una enucleación, que en la enucleación se va a retirar el globito como el que vimos en la imagen pasada, se retira ese globito, pero aún así por la alto índice de residencia se tiene que complementar, ya sea que se puede hacer mediante un curetaje mecánico, se hace un raspado del hueso, una ostectomía periférica, también se puede hacer un curetaje térmico. Después de quitar este globito, se puede colocar nitrógeno líquido, esto para tratar de congelar las células que están ahí, para evitar que se vayan a formar nuevamente con el tiempo. Hablando de esto precisamente, ¿cuál es la incidencia de que se vuelvan a formar? La incidencia sí es alrededor de un 20-25%. En la literatura se reporta esto. Y también, perdón, nada más me gustaría agregar que también hay un tipo de curetaje que es el químico, que aquí se hace una solución de Carnoy. La solución de Carnoy se ha demostrado que tiene una efectividad importante, pero la solución de Carnoy también se ha demostrado, bueno, se ha reportado, más no demostrado totalmente, que puede ser cancerígena. Okay. Porque esta solución de Carnoy tiene entre de sus componentes el cloroformo. Y el cloroformo nos va a ayudar también, se ha reportado que puede ser cancerígeno, pero sí tratamientos que se han complementado con ese tipo de solución de Carnoy han sido efectivos. Bueno, pues ha sido un tema muy interesante que nos ha traído el día de hoy la doctora Beatriz Chacón Mireles. Ya vieron que es muy importante hacerse revisiones radiográficas periódicas, consecutivas, desde periodos tempranos. Y bueno, pues los esperamos aquí en una emisión más. Muchas gracias, doctora Beatriz Chacón, por asistir aquí al programa y te comprometemos para hablar de quiste dentígero. Claro que sí. Hasta la próxima. Hasta luego.